¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer volver a estar aquí con ustedes formando parte de este programa organizado por Kaizen Consultores sobre generar conocimiento. Agradezco nuevamente a mi amigo y colega Ricardo Girata y a toda la gente que en Kaizen hace posible la realización de estos eventos. El día de hoy me toca compartir con ustedes el título o el tema de reaprender a aprender y aplicar lo aprendido. Parece como trabalenguas, ¿no? Pero un poco más adelante trataré de explicar por qué elegí poner este título a la presentación del día de hoy. Mi nombre es Francisco Javier Garfias Campos, estudié Ingeniería Mecánica Eléctrica y una maestría en Ingeniería en Investigación de Operaciones en la UNAM. Después trabajé durante 14 o 15 años en diferentes organizaciones, como la Dirección General de Obras de la propia UNAM, Control Data de México y Hewlett Packard de México. En 1992 tomo la decisión de fundar la empresa Quest 2001 de México, cuyo nombre comercial es Quest 21, con la que he tenido la fortuna de ayudar a más de 160 organizaciones y 15,000 personas a lograr resultados positivos, principalmente en México, pero también en Estados Unidos, la India, Chile, Colombia, Venezuela y Honduras. Los temas principales que ponemos al servicio de nuestros clientes son el diseño, mejora continua e innovación de productos, servicios y procesos, la metodología de Change Management, trabajo en equipo, planeación estratégica, liderazgo, manejo de conversaciones difíciles con técnicas de negociación y manejo de conflictos, sistemas de gestión, servicio al cliente, control estadístico de procesos, programación neurolingüística y también facilitamos reuniones o juntas de trabajo utilizando la tecnología de espacio abierto. Iniciemos con un par de preguntas. Como el tema versa sobre el aprendizaje, esto nos remite necesariamente al sistema educativo. Entonces quisiera preguntarle si usted considera que el sistema educativo actual cumple con el propósito de formar individuos aptos para querer, saber y poder desarrollar de manera satisfactoria su vida personal, profesional y social. Y tenemos 3 opciones para que usted nos ponga su respuesta aquí del lado derecho en la pantalla que está viendo. Si considera que es así, elija la opción A. Si considera que no es así, la B. Y si no está seguro o no lo sabe, por favor, elija la opción C. Esperamos unos segundos para recibir sus respuestas. Muchas gracias. Correcto. Gracias. Esto nos va a ayudar a poder darle un mejor cauce a la presentación del contenido del webinar y también posteriormente a seguir haciendo investigación y análisis con la ayuda de ustedes. Bien, pasemos a la segunda pregunta. En caso de que usted haya seleccionado la opción B, es decir, que considera que el sistema educativo no está cumpliendo, ¿cuál cree que sea la principal causa de la falla o del fracaso del sistema? Y tenemos el menú de opciones para responder. La primera, con la letra A, dice: el sistema actual no ha evolucionado prácticamente desde su creación. Estamos hablando aquí de décadas y hasta siglos. La opción B se enfoca más en la enseñanza que en el aprendizaje. Es decir, se ha enfocado más en los temas de la docencia, de los programas, de la currícula, que en comprender el mecanismo de aprendizaje de las personas. La opción C es: el magisterio o personal docente no cuenta con las competencias necesarias. La D nos habla de asuntos relacionados con temas políticos y de poder. Luego tenemos como opción E una combinación o las 4 opciones anteriores,
Y por último, si ninguna le parece adecuada, entonces por favor indíquenos cuál sería. Volvemos a dar espacio para que usted nos haga favor de responder. Bien, gracias. Ok, interesante. Un par de segundos más. Correcto. Excelente, muy amable. Vayamos pues e iniciemos. ¿Por qué reaprender a aprender? La palabra reaprender implica el que se va a recuperar o se va a restablecer a algo que uno ya sabía. Y la premisa, como van a ver un poco más adelante, es que nosotros, seres humanos, ya nacemos con todo lo necesario para aprender. Entonces, aquí estamos hablando de cómo rescatar o recuperar o reactivar esa capacidad natural, biológica, genética, pero además, en color amarillo, el título nos dice aplicar lo aprendido. Eso es fundamental porque el acumular conocimientos por acumularlos puede ser atractivo para algunas personas, pero en realidad el valor se obtiene cuando se aplica lo que uno aprende a nivel personal, pero sobre todo a nivel organizacional, que es el tema que nos ocupa por nuestra labor profesional. Entonces, R3A, son una R y 3A, lo que compone el título. Le decía yo que nacemos, esta es nuestra premisa, con todo lo necesario para aprender. Para tratar de ilustrar este concepto o esta idea, esta hipótesis, me voy a apoyar en la gráfica que está viendo usted en su pantalla. Esa curva de color rojo, más o menos con forma de S, nos indica el nivel de aprendizaje que se mide en el eje vertical, y en el eje horizontal estamos poniendo el tiempo o la edad que uno va alcanzando. Bien, no es extraño, me imagino que todos hemos tenido oportunidad de observar el desarrollo de un bebé desde su nacimiento y cómo día con día va mostrando, nos asombra la capacidad de adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias. Es un aprendizaje, me atrevo a decir yo, continuo. Nada más recuerde cuando algún hermanito, algún hijo, algún sobrino estaba en esa etapa de la vida, como de un día para otro empiezan a poder comunicarse, de pronto comienzan a movilizarse, en cualquier momento ya se mantienen de pie, se equilibran, empiezan a dar sus primeros pasos, sí, se tropiezan y se caen, pero en cualquier momento ya están caminando y al ratito corriendo, ¿sí? Si esta criatura crece en un ambiente en donde se hable más de un idioma o más de una lengua, los aprende de manera simultánea. Y lo más increíble, espero que esté de acuerdo conmigo, es que uno dice, bueno, ¿en dónde está el maestro? ¿En dónde está el manual? ¿En dónde está el libro? ¿En dónde está el instructor? Pues no lo hay. Entonces esto lo que nos demuestra es que realmente tenemos ya todo lo necesario, el programa maestro genético, biológico para aprender de manera continua. Y ese aprendizaje es vertiginoso durante un periodo hasta que llega un momento, y usted lo va a ubicar, ¿verdad? Un punto en donde cambia la tendencia de ese gráfico, ¿sí? Si se fija, a partir más o menos del punto que estoy ahí mostrando, como que ya se achata el aprendizaje, como que ya no va al mismo ritmo, ¿sí? La pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿y eso cuándo sucede? ¿A qué edad dejamos de aprender de manera exponencial? A ver, regálenos unos segundos para que nos ayude a responder esta pregunta. ¿A qué edad, más o menos, o en qué rango de edad considera usted que el aprendizaje deja de ser tan vertiginoso?
Ok, muy bien. Gracias. Interesante. Muy, muy, muy interesante. Muchas gracias. Nos lleva la segunda reflexión a lo siguiente, y esto está comprobado, es entre los 4 y 6 años que dejamos de aprender de manera vertiginosa. Es decir, desde el momento en que nacemos, o incluso tal vez desde antes, hasta cumplir alrededor de 4 o 5 años, este es un aprendizaje fantástico, diría yo. ¿Qué evento, siguiente pregunta, ocasiona el cambio de dirección en la tendencia? ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida que de pronto hace que ese aprendizaje pues ya vaya decayendo con el tiempo? ¿Nos regala su punto de vista, por favor? Ok. Ok. Si acaso usted pensó que esto tiene que ver con la escuela, tiene razón. Fíjese nada más la ironía. Es nuestro ingreso al sistema formal de educación lo que empieza a mermar nuestro aprendizaje. Paradójico, ¿no cree? ¿Y por qué sucede esto? Bueno, es que entramos a un sistema en donde las reglas son muy distintas, en donde comenzamos o comienza el sistema, en primer lugar, a tratarnos a todos por parejo. Y eso implica que se empiezan a hacer comparaciones entre los diferentes niños que atienden a su escuela, a sus clases, ¿sí? Aparece algo que se llama la calificación y eso se asocia con qué tanto aprende el niño, y sabemos que eso no necesariamente tiene que ver, pero lo peor es que en el kinder la maestra, la Miss, recuerda, no lleva una estrellita para cada uno de sus alumnos, sino que lleva nada más unas cuantas. Entonces, para que uno se la gane, significa que los demás no se la pueden ganar. Y esto nos va introduciendo poco a poco y sin darnos cuenta al sistema de competencia interna que, lejos de fomentar el aprendizaje, lo va a obstruir. Y lo peor es que todo esto, con el paso del tiempo, se va a reflejar ya en nuestro proceder como adultos, ya sea que continuemos con estudios o bien ya en el ejercicio de nuestro trabajo, en el ejercicio profesional. Como que arrastramos todos estos, todos estos modelos con los cuales primero aprendíamos de manera natural y vertiginosa y después pues nos acostumbraron más bien como a tratar de memorizar o de encontrar algún truco para pasar el examen, ¿sí? Y ya con eso ir avanzando. Examen que es otro de los mitos cada vez más cuestionados de qué tanto ayudan o son más bien un obstáculo para el aprendizaje. Con ello, pues, entonces, aquí es donde comenzamos a dejar de aprender, o por lo menos de hacerlo con la misma velocidad y tendencia que traíamos cuando teníamos 4 años de edad o menos. Hay un sinnúmero de instituciones, de organizaciones, de personas que están estudiando este tema. Créame que es apasionante. Yo elegí un par de referencias para compartirlas con ustedes. Probablemente ya las han visto porque están por todos lados en las redes sociales y demás. De acuerdo a Michio Kaku, es físico teórico y divulgador científico, todos los niños nacen siendo científicos, hasta que la sociedad y la educación formal, primaria y secundaria, dice él, especialmente, aplastan su curiosidad. Es una manera diferente de decirle lo que le platicaba yo hace un momento. En segundo lugar, elijo al doctor Russell Ackoff, como si usted tuvo oportunidad de vernos en el webinar anterior, tocando el tema de lo que es el pensamiento sistémico. Ackoff es uno de los promotores o de los influencers, ahora se conocen con ese nombre, más importantes el siglo pasado, que desarrolló modelos y desarrolló
técnicas y desarrolló estrategias para poder entender lo que significa el pensamiento sistémico. Bueno, el doctor opina que nunca se aprende haciendo algo correctamente, pues ya se sabe cómo hacerlo. Uno dice, pues obvio, ¿no? Pero aparentemente no estamos acostumbrados a vivir con este tipo de obviedades o de realidades. Continúa diciendo, únicamente se aprende cometiendo errores y corrigiéndolos. Y aquí viene otro gran problema del sistema educativo. ¿Qué pasa cuando uno se equivoca en el salón de clases? Eso no es bueno, la calificación baja, a veces hay hasta un regaño. Y fíjese usted cómo es necesario, diría yo, hasta indispensable, el poder cometer el error para corregirlo, y es en ese momento en donde estamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas habilidades, en donde se gesta el aprendizaje. Pero fíjese entonces, y esto se traslada hasta la edad adulta, porque también en las organizaciones, no me dejará mentir, no es muy bien visto el fallar, el equivocarse, el cometer errores, ¿verdad? Va a repercutir también en alguna sanción, en algún fallo, en algún regaño por parte de los jefes. En tercer lugar, quiero compartir con ustedes a la persona que tal vez hoy por hoy sea el ícono en el tema de la educación, Sir Ken Robinson. Créame que le recomiendo de verdad poder ver sus videos. Tiene varias charlas, varias pláticas en YouTube, de estas pláticas TED, TED, que son fabulosas, porque además maneja el tema con una soltura y un sentido del humor que nos hace verdaderamente recapacitar. Bueno, él también dice en esta cita que elegí de las muchas que existen, si no estamos preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de generar algo original. Y algo original conecta directamente con los temas que hoy por hoy son fundamentales para las organizaciones. ¿A qué me refiero? Al tema de la creatividad, al tema de la innovación. Ahora, si usted desea profundizar más en el tema educativo, déjeme recomendarle una película tipo documental que se llama La Educación Prohibida. Es verdaderamente una joya. Es una película extensa, dura más de 2 horas, pero presenta una serie de casos y una serie de testimonios que nos ubican muchísimo en todo lo que son los retos, los desafíos, los mitos, las malas prácticas del sistema educativo, pero también ofrece opciones de mejora, opciones o alternativas para generar modelos distintos, que ya por cierto hay algunos, pero desgraciadamente el problema de la deficiencia del sistema educativo sigue siendo un problema a nivel mundial. Ahora quiero compartir con ustedes un poquito de lo que ha arrojado la investigación, esto ya en años más recientes. Hay muchas versiones de esta pirámide del aprendizaje que le estoy presentando, pero prácticamente todas ellas llegan a una conclusión muy similar. Lo que nos está diciendo aquí, y la fuente que yo elegí son los Laboratorios Nacionales de Entrenamiento en Bethel, Maine, pero repito, existen otras versiones, coinciden en que dependiendo de los medios y de los métodos con los que estamos aprendiendo, se logra un mayor porcentaje de retención. Por ejemplo, aquí dice que cuando está uno en una clase tradicional, pues se tiene apenas un 5%, cuando se combina ya con algo de lectura sube al 10%, en el momento de incorporar un medio audiovisual estamos pasando al 20%, porque estamos involucrando más de nuestros sentidos, ¿sí? Sí tenemos oportunidad de ver ya en una demostración eso que buscamos comprender y aprender, va a ser un poquito más fácil, pero no es sino hasta cuando se involucra el aprendiz, el estudiante, el alumno, que es
en estos métodos que vienen en la línea horizontal azul más oscuro hacia abajo, métodos activos o participativos, en donde se genera el mayor porcentaje de retención y aprendizaje, ¿sí? Discusiones en grupo, aquí ya implica el aprendiz, el estudiante está participando directamente en diálogos, en conversaciones, y eso le va a generar un mucho mayor aprendizaje. Cuando ya pasa a la acción, esto es, a la práctica, a estar haciendo, a estar experimentando, es en donde se consigue un brinco importante. Aquí nos dice al 75%, y al final, bueno, cuando además de que ya aprendió uno más o menos o bastante bien, decide uno compartir y fomentar o guiar el aprendizaje de otras personas, pues es cuando más se aprende, ¿no? Por eso el dicho de que un buen maestro también debe ser un buen aprendiz o un buen alumno. El punto a resaltar con esta información es el que los métodos activos o participativos son mucho más eficientes y más comprobadamente efectivos para generar aprendizaje. Bueno, podríamos seguir hablando del tema, repito que es verdaderamente apasionante y ahora ya aparece por todos lados, hay muchas referencias en la red. Pero pasemos a la parte de la aplicación, porque como yo le comentaba hace un momento, no es nada más obtener o adquirir conocimientos por adquirirlos, sino en donde está la generación de valor, la creación de riqueza, es cuando esos nuevos conocimientos se ponen al servicio de la sociedad, de la organización, de los clientes de la organización. Entonces vamos a pasar a la parte de la aplicación. Un poquito de contexto. Piense usted, por favor, en su empresa, en su organización, ¿sí? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío que tiene la empresa? ¿Sí? Vamos a tratar de ilustrarlo de la siguiente manera. Lo que está viendo ahorita es el cómo está hoy, el presente, con todo lo bueno y lo no tan bueno que pueda tener la organización. Digo, si no fuera buena, no estaría ya funcionando, ¿no? Ya habría desaparecido. Sin embargo, sabemos muy bien que existen muchos retos o muchas cosas que hay por hacer. Y luego nos dice prácticamente todo el mundo, es necesario, y yo diría hasta indispensable, tener una idea lo más clara posible de ese futuro deseado, es decir, el cómo debe ser, ¿sí? El cómo debe ser se refleja en la visión de la empresa, es algo que va o viene muy acompañado de las tendencias en el mercado, de necesidades específicas de sus clientes, de requerimientos de los dueños, accionistas y al final de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Entonces tenemos el presente como es, el futuro deseado como debe ser. Y bueno, para poder transitar exitosamente de este presente a ese futuro deseado, pues vamos a requerir de una serie de herramientas, de una serie de estrategias, de una serie de planes. Sin embargo, para nosotros, en Quest 21, existen como dos pilares fundamentales, dos columnas que van a sustentar ese viaje del presente al futuro. ¿Cuáles son esas dos columnas? Pues una de ellas es exactamente de lo que estamos hablando, aprendizaje y cambio. Aprendizaje porque cada vez hay más personas, expertos a nivel mundial que coinciden que si hay un diferenciador clave en este siglo para las organizaciones es precisamente su capacidad de aprender y capitalizar esos nuevos conocimientos y habilidades. Y cambio porque para transitar de un estadio a otro, algo va a tener que ser diferente. Entonces, poder gestionar el cambio derivado del aprendizaje continuo es lo que va a hacer que nuestro viaje
sea más exitoso y lleguemos a buen destino. Bien, en específico, ¿cuál es la propuesta o cómo en Quest 21 decidimos pues entrar a esta arena de ayudarle a nuestros clientes a aprender, ¿sí? Y luego poder aplicar esos conocimientos en las prioridades que tenía la organización, que tienen nuestros clientes? Fue así como en 1992 diseñamos y lanzamos a nivel mundial el taller simulador Quest 21. Tenía que cumplir con muchas condiciones, ¿sí? Estábamos en la fase de diseño, de sueño, y nos propusimos hacer este taller, esta especie de laboratorio, siguiendo o con las siguientes distinciones que voy a tratar de compartir con usted brevemente. Bueno, primero teníamos el reto de crear un ambiente de aprendizaje que permitiera reactivar esa capacidad y potencial de aprendizaje que ya tenemos los seres humanos, como le comentaba yo hace unos minutos. Reactivar. ¿Por qué? Porque ya está, ya viene, como digo a veces, ya traemos todo el hardware y el software y el humanware que se requieren para poder aprender. Entonces, había que conseguir ya en edad adulta el que algo nos permitiera volver a conectar con esas capacidades, con esas competencias naturales que tenemos. Esa fue la primera distinción. También el ambiente necesitaba que reprodujera de la manera más fiel o veraz posible lo que se vive realmente en las empresas, ¿sí? Para hacerlo más atractivo, teníamos que crear una especie de laboratorio en donde la gente se sintiera en una empresa. Justamente eso es lo que nos ha permitido, bueno, pues poder a 26 años de distancia seguir ofreciendo este valor a nuestros clientes, a las organizaciones que nos hacen el favor de llamar, ¿sí? Había la opción de hacerlo un poco más tradicional, hacerlo con ejemplos hipotéticos o utilizar la metodología de los casos, pero decíamos, no, es que necesita ser algo en donde la gente que venga de cualquier tipo de organización, sin importar si es privada, pública, de manufactura, de servicios, de comercio, educativa, grande, mediana, pequeña, pudiera identificarse realmente en ese medio ambiente. Y así fue como se creó el taller, en donde se forman equipos de trabajo. Cada equipo de trabajo tiene 6 integrantes, 6 personas, y esas 6 personas van a trabajar en una oficina. Haga de cuenta, van a tener su espacio privado para poder desarrollar todo lo que plantea el simulador y todo lo que se aprende en el simulador. Enseguida dijimos, vamos a escoger un método que esté probado para que pueda o podamos volver a aprender, pero aprender no directamente para aplicar, sino aprender a aprender, lo que algunas personas ya llaman el metaaprendizaje, y ya con ese aprendizaje, entonces sí dirigirlo a una aplicación que en el caso del taller es hacerle cambios positivos a un proceso. ¿Ya? En el caso del taller, en el caso de la vida real, pues sirve para lo mismo, pero no solamente se limita a aplicación en procesos organizacionales, se puede aplicar a la vida personal, se puede aplicar a la vida comunitaria, se puede aplicar prácticamente en cualquier tipo de escenario. En un momento más voy a presentarle cuál es el método, cuál fue el método que se eligió para poder llevar a cabo esto. Siguiente distinción. Necesitábamos sí reconectar a cada una de las personas o de los participantes en el taller esa capacidad de aprendizaje, pero además el reto todavía más interesante era que también se generara el aprendizaje colectivo. ¿Por qué? Porque es en grupos, en redes, como
se genera mucho más innovación. Y todavía con el reto de decir, además, lo vamos a hacer de manera divertida. ¿Y por qué de manera divertida? Pues porque justamente es como los niños aprenden en su época, en sus primeros meses y años de vida, jugando de manera divertida. ¿Sí? Casi siempre es un placer estar descubriendo cosas o estar haciendo algo que apenas el día de ayer o apenas hace una hora no tenía idea que podía hacer. Entonces había que darle ese ingrediente al simulador, que la gente ahí se divirtiera. ¿Sí? Digo casi siempre porque hay ocasiones en donde no es tan divertido, ¿no? A veces platicamos de manera un poco anecdótica, bueno, ¿cómo conseguir que una criatura, un niño, pues aprenda que no es buena idea que acerque su manita a la estufa cuando está encendida? Ya, podemos pensar en todas las técnicas tradicionales que se imagine, ¿verdad? Podemos estar dándole cátedra, explicándole de mil maneras, mostrándole los dibujos y las imágenes que usted quiera y mande, pero desgraciadamente el aprendizaje para siempre no va a suceder hasta que, ¿qué pasa? Exacto, ¿sí? Hasta que ese día que acercó su dedito, su manita a la estufa, pues ya se dio cuenta que no es buena idea hacerlo, ¿no? A veces de broma decimos también en los seminarios, oigan, el aprendizaje en ocasiones duele, pero créame que es mucho más la gratificación que las ocasiones en donde no es muy divertido el aprendizaje. Casi siempre sí lo es. Entonces, por todo lo que se estaba contemplando, bueno, sabíamos de antemano que nuestro taller simulador debía tener la mayor parte posible del tiempo dedicada a la práctica, al hacer, al experimentar. Y así fue diseñado desde un principio. 20% de exposición de ideas, de presentación del método, de algunas herramientas en el salón tradicional, y luego ya el 80% en la práctica, ¿sí? Cada equipo de 6 personas en su propio espacio privado, en su propia oficina. Bueno, si además conseguíamos que este ambiente de aprendizaje fomentara o facilitara el hecho de que se dieran conversaciones efectivas y de que se comprobara vivencialmente lo que implica el trabajo en equipo, pues entonces estábamos de gane. Y fuimos puliendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Poco a poco, de tal suerte que hoy día orgullosamente podemos comentarle que sucede el que la gente se dé cuenta que conviene tener buenas conversaciones y que para ello no es sencillo. Y no es sencillo porque nos falla a veces hasta lo más elemental, que para una buena conversación lo primero que necesitamos es saber escuchar. Y créame, no sabemos. La mayoría de las veces no sabemos. Estamos, en el mejor de los casos, disque oyendo para ver qué le contesto, porque yo quiero siempre imponer mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque mi idea es la buena, no la del otro, ¿no? Entonces, en Quest 21 hay oportunidad de tener toda esta vivencia a lo largo de los 2 días o 2 días y medio. Tenemos esas 2 versiones que dura la vivencia, la experiencia. Ahora, no le voy a decir que desde 1992, pero sí ya cuando dimos la vuelta al siglo, cada vez nos convencimos más de que todo lo que son herramientas, metodologías, filosofías de intervención de cualquier tipo de organización, de proceso, de negocio, son válidas, ¿sí? Tienen algo que aportar. Sin embargo, la condición sine qua non es que su aplicación para que realmente genere los resultados, tanto para los clientes como para los dueños, como para los empleados, es decir, todo lo que se conoce como los shareholders, debía ser sistémica. Y aquí le invito nuevamente
si no está muy familiarizado con el término sistémico, a que nos ponga por ahí un correo, un mensajito, y con gusto le hacemos llegar la liga para el webinar anterior, en donde nos extendemos un poquito más sobre el tema. Pero es fundamental. Aplicación sistémica en cualquier tipo de intervención. Bueno, por último, por si fuera poco, teníamos también la aspiración de que el simulador fuera de tal impacto, me refiero no solamente en adquisición de conocimiento, sino también impacto emocional, que los participantes terminaran su experiencia con la posibilidad, el deseo y el compromiso de aplicar lo aprendido de manera inmediata, que se pudiera, o sea, que al día siguiente ya pudieran estar aplicando algo de lo que se aprendió y empezando a obtener los beneficios, y empezando a ver los resultados, y empezando a darse cuenta de que si en el taller lograron resultados inimaginables y extraordinarios, bueno, pues en la vida real se podía lograr algo similar y en ocasiones hasta de mayor impacto. Y repito, no solamente en la aplicación profesional, sino también en la personal y social. Así fue, pues, como iniciamos la propuesta de valor a través de Quest 21, y hemos tenido la fortuna y el orgullo y la satisfacción de poder comprobar el que sí hemos logrado ayudar a muchos de nuestros clientes. Brevemente, ¿cuál es ese método que elegimos para el aprendizaje y la gestión del cambio? Bueno, las siglas son PDSA. Seguramente usted a lo mejor pensó, creo que si estoy familiarizado con esto, ahí se equivocaron, porque como se conoce a nivel general es como PDC de casa A. Y si usted va a la literatura, así lo va a ver en prácticamente todos los manuales, libros y demás. PDCA. En un momento más le comento el por qué nosotros utilizamos la S en lugar de la C. Estas siglas representan fases del método para hacer este aprendizaje, para aprender a aprender. La primera, que es la P, obedece en inglés a plan o planear, planificar, a veces se dice en castellano. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en 2 puntos. El primero es, hay que tener identificada la oportunidad de mejora o problema, ¿sí? Hablamos de oportunidad de mejora o problema haciendo un poco la distinción de que en ambos casos funciona el método, ¿sí? Si tenemos un problema, eso se está refiriendo a algo que que un desempeño incorrecto. Un problema surge cuando algo no se está haciendo adecuadamente, cuando no se está cumpliendo con el compromiso que se hizo con nuestro cliente, cuando el producto va de tal manera que no funciona adecuadamente, cuando el servicio es incompleto o se hace de manera retrasada, o en fin, se van a generar quejas y esas quejas nos van a indicar que tenemos un problema que resolver. Esto es, digamos, eliminar todo aquello que el cliente no quiere, que no acepta, por lo que se queja y por lo que seguramente si no hacemos algo al respecto, va a buscar otra opción. No tenga la menor duda. Pero también hablamos de oportunidad de mejora, asumiendo que ahorita tenemos ya una operación razonablemente estable, que prácticamente o que ya no hay casi problemas o quejas de los clientes, nunca van a desaparecer del todo, pero bueno, vamos a suponer que tenemos ya esa situación. Ahora viene el reto a futuro, y a futuro lo que necesitamos es tener la capacidad como organización de identificar esas oportunidades de mejora y de capitalizarlas para hacerlas nuestras y obtener las ventajas competitivas que eso genera. Hoy día eso es lo que va tal vez a contar más como un diferenciador para seguir en este mundo cada vez más competitivo, cada vez más globalizado. Entonces, el método nos sirve tanto para
resolver algo que no está funcionando bien, como para aprovechar e instrumentar oportunidades que nos permitan generar un valor adicional, crear mayor riqueza, en fin, tener contentos a todos los interesados en el éxito de la organización. Segundo paso es desarrollar una idea o hipótesis de cambio, ¿sí? O solución. Aquí hago la aclaración. Si lo que estamos enfocando es un problema, pues lo que requiere es una solución. Si lo que estamos enfocando es una oportunidad de mejora, entonces lo que necesitamos es tener un mecanismo para instrumentar cambios que nos lleven a aprovechar dichas oportunidades. El paso 2 cuenta a su vez con dos partes. Primero, necesitamos un plan, necesitamos diseñar, desarrollar, crear un plan para probar la idea. Este plan es exactamente lo que le da el nombre a la fase de planear. Se lo digo así con detenimiento porque parece mentira, pero a veces eso no es claro, ¿sí? Hay versiones del método PDCA, ¿no? Con C de casa, en donde no se sabe de qué plan se está hablando. Bueno, en la versión Quest 21 estamos hablando de un plan de prueba. Y por supuesto, necesitamos definir o establecer los medidores que nos van a ayudar, entre otras cosas, a verificar la prueba. Es decir, medidores que nos permitan hacer una comparación objetiva de cómo estaba antes y cómo queda después de la prueba el proceso o lo que estemos interviniendo para estar seguros de qué hacer con ello. Pasamos a la D, en inglés es do, que quiere decir hacer. Bueno, aquí, ¿qué supone usted que es lo que se va a hacer? ¿Ok? Si acaso pensó que es el plan, está en lo correcto. Se trata de ejecutar el plan, de llevarlo a cabo. Esto es hacer la prueba, ¿sí? Ponerla en marcha. Pasamos a la S, que viene de study o estudiar y que, repito, se conoce más extensamente como C. La C era de check, checar o verificar. Pero fíjese usted que el mismo doctor Deming, a quien se le atribuye la propuesta de este método, no la original, hago un pequeño paréntesis aquí como una pequeña cápsula, a quien se le atribuye originalmente es al doctor Walter Schuchart, ¿sí? Pero en la versión de él solo constaban de 3 fases, y luego el doctor Deming ya lo complementó y fue lo que se difundió a nivel mundial, y hoy esta es la metodología que se sugiere para un sinnúmero de intervenciones y de estandarizaciones tipo ISO 9000, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, me regreso. Entonces, estudiar. ¿Por qué? Porque sí es checar y sí es verificar, pero no solamente quedarnos ahí en la verificación. ¿Y qué es lo primero que nos interesa verificar? Pues los resultados de la prueba que acabamos de llevar a cabo, ¿sí? Que terminamos, de la prueba que realizamos. ¿Qué resultó? Ahora, aquí es donde viene un poquito la parte de por qué el mismo doctor Deming, hacia sus últimos años de vida, ya a los 90 y tantos, 2, 3 años de vida, él iba con el siglo pasado, dice, es que es más que verificar, porque él dice, también vea, observe, estudie todo lo que aconteció durante la prueba, no nada más el resultado es bien importante, pero todo lo que aconteció. ¿Y por qué? Bueno, hay varias razones, pero quizás la más evidente, y esta me la va a comprender muy fácil usted, es que cada vez que hacemos algo diferente, ya sea en nuestra vida personal o en nuestro trabajo, tenemos una expectativa, ¿no es cierto? Estamos esperando la consecuencia. Entonces, muy bien, hay que ver si sucede lo esperado. Sin embargo, lo sabemos muy bien, no siempre sucede lo que uno espera. Entonces, aquí es donde se abre esa fuente de aprendizaje increíble.
hay que estudiar, hay que observar, hay que apreciar todo aquello que sucede durante la prueba que no esperábamos. ¿Por qué hablo en plural? Porque recuerde, esto se hace en equipo. Son equipos de 6 participantes. Lo inesperado, las sorpresas, aquello que nadie tenía idea que iba a suceder. Y la pregunta fundamental que debe uno hacerse cuando esté en esta fase del método es justamente esa: ¿qué aprendimos? ¿Qué nuevos ángulos se reflejaron? ¿Qué se manifestó que ignorábamos? ¿Sí? Porque en la medida que tengamos una fase de estudio y verificación lo más exhaustiva posible, en esa medida vamos a transitar a la cuarta y última fase del método, que es la acción, actuar. Y existen fundamentalmente 3 posibles vías o alternativas de acción. ¿Ah? Para poder recordarlas con facilidad, hacemos aquí un poquito de truco lingüístico para que comiencen con la letra A. Veamos cuáles son. Imagine usted que la prueba que hizo su equipo salió bien, fue exitosa, obtuvo lo esperado, los resultados son favorables, van en la dirección deseada, en el famoso deber ser. Bueno, ¿qué aplica o qué acción corresponde? Pues la de aceptar la idea como válida, como buena, y luego aplicarla y normalizarla. Es decir, aplicarla no es solamente una vez y luego ya se nos olvidó y regresamos a como hacíamos las cosas anteriormente, no. Hay que normalizarla o estandarizarla para que realmente se amarre aquí el beneficio de ese cambio positivo. Segunda posibilidad. Ahora imaginemos que la prueba sí dio algunos resultados de los que estamos esperando, pero también arrojó algunos otros que no son tan convenientes o que no son tan deseables. ¿Qué habrá que hacer con esa idea? ¿Qué se imagina? Y además que comience con A. Si pensó en adaptar, en adecuar o en ajustar, ese es justamente. Hay que hacer un ajuste a la idea para poder volver a probarla y a ver si ahora sí nos entrega los resultados esperados o deseados. Y la tercera, bueno, por ende, pues es cuando la prueba no funciona. Cuando la ejecutamos y resultó que el resultado, pues ahora es peor que lo que teníamos antes. Entonces, no es buena idea. ¿Qué hacemos con ella? El que empiece con A. Ese está un poquito más difícil. Ya, pero le voy a decir, hay que abandonarla para pasar a desarrollar una nueva. ¿Sí? En ocasiones, estamos acostumbrados a que cuando algo sale mal, eso genera como un sentimiento de frustración, de enojo. Y fíjese que aquí el método lo que nos dice, no, hombre, todo lo contrario, porque esta tercera posibilidad nos está obligando a repetir el método. Y entre más logremos hacer TDSA, mayor aprendizaje vamos a generar y mayor potencial de aplicación vamos a tener. Y entonces, ahí tiene usted lo que es el método de manera muy resumida. Aclaro, sobre todo cuando los equipos están trabajando ahí en el taller y de pronto sucede que se presenta la segunda o la tercera opción de actuar. Antes de empezar a modificar o ajustar la idea o de plano abandonarla e ignorarla, debe asegurarse el equipo de que su plan fue adecuado. ¿Sí? ¿Recuerda? Ese plan que se genera en la primera fase, ese plan de prueba, debe ser tal que nos permita, en efecto, llevar a cabo la prueba de la idea que está proponiendo el equipo. Porque a lo mejor el ajuste o el cambio total hay que hacérselo al plan. La idea puede ser fabulosa, sin embargo, no se probó adecuadamente. Entonces, una de las ganancias, una de las, diría yo, habilidades o competencias más valiosas que ofrece la vivencia Quest 21 es aprender
a diseñar, a instrumentar planes de prueba. Créanme que eso hace toda la diferencia del mundo. Porque a veces la gente nos dice, oye, pues suena bien, suena como muy lógico, se parece mucho al método científico, ya un poquito suavizado, un poquito aterrizado a la parte de servicios o de administración, pero en la vida real, a veces nos comentan, ¿verdad? En la vida real esto pues es como muy académico, pero la vida real no nos va a dar tiempo de hacer todos esos pasos. Nosotros nos dicen, tenemos que tomar decisiones cuando hay una bronca, un problema, pues para eso nos pagan, ¿no? Para resolverlos, para cambiar las cosas, ¿no? Y no va a haber tiempo a hacer todo esto, entonces tenemos que reaccionar y hacer cambios. Entonces, bueno, lo que les comentamos en ese caso es, bien, nada más, aguas, cuidado, porque fíjese usted que cualquier cambio que le haga a un proceso sin el conocimiento profundo o suficiente va a traer consecuencias negativas. El doctor Deming acuñó un término, tampering, ¿sí? Y justamente le llamaba al hacer tampering, que es cambiar algo, meter la cuchara en algo que no conocemos. La consecuencia de trabajar haciendo tampering es que la situación va a empeorar. El producto va a empeorar, el servicio va a empeorar, el proceso va a empeorar y las consecuencias, pues, ya sabemos cuáles son. Dependiendo del tamaño del cambio, la profundidad del cambio que se haga, es la consecuencia. En ocasiones puede representar la quiebra misma, créame, no estoy exagerando, y desaparición de esa empresa o de ese negocio. Así es de crítico. Entonces, ¿cómo trabajar sin hacer tampering? Siguiendo el método PDSA. Muy bien. Por último, una vez que me preguntaban, ¿qué significa exactamente la palabra tampering? Bueno, la traducción literal a veces no ayuda mucho. A lo mejor ha visto usted en alguna ocasión en los baños de los aviones, existe por ahí varios letreros, ¿no? Que dicen, no haga tampering, o sea, no toque nada aquí, ¿no? Porque puede haber alguna sorpresa. Entonces, esa es la idea, ¿sí? No importa qué tan buena intención pueda tener uno. Insisto, no depende de las intenciones, ¿sí? Depende del conocimiento con el que se decide hacer un cambio o no, ¿sí? Aunque mi intención sea de lo mejor, si no tengo conocimiento profundo y meto el cambio y lo implemento sin prueba ni nada y resulta que estoy haciendo tampering, me voy a arrepentir, ¿sí? No depende de las intenciones. Bien. Por último, los equipos trabajan en 4 ocasiones, por eso hay 4 simulaciones. El término de simulación aquí es el de una técnica de aprendizaje acelerado muy efectiva y se requieren las 4 para vivir un ciclo completo de tener o de recibir un proceso que está en fase caótica, ¿sí? Y totalmente un desempeño inaceptable a ojos de los clientes, a ojos de la empresa, a ojos de todo el mundo, y poderlo pasar paulatinamente en este ciclo de aplicación del método hasta dejarlo de una manera totalmente rediseñada con resultados inimaginables. Entonces, ¿cuál es esa guía o mapa? Porque hacemos la analogía, ¿no? Lo que se vive en el taller es como un viaje de aprendizaje, un viaje de intensidad emocional y aprendizaje y conversaciones y demás. ¿Cuál es el mapa que nos lleva o los lleva a los equipos de trabajo por camino seguro y a buen término? Primero es obtener conocimiento del proceso. ¿Por qué? Pues porque aquí en el simulador sucede exactamente lo que pasa en muchas organizaciones cuando se contrata a una persona, a un grupo de personas, se les asigna una tarea y se espera que estén ya produciendo y rindiendo con buenos resultados inmediatamente.
¿Y qué va a suceder? Pues van a hacer tampering. ¿Por qué? Porque no tienen idea clara de lo que consiste el proceso. No sabe cómo se conecta su labor con la de los otros compañeros de la misma área, departamento o de otras áreas. ¿Sí? Entonces hay un desconocimiento absoluto. Lo primero que hay que hacer es familiarizarse con el proceso, pero de manera colectiva. O sea, es un conocimiento compartido por los 6 integrantes del equipo. Después pasan a eliminar o minimizar por lo menos los errores y defectos que tiene ese proceso. ¿Sí? ¿Y por qué tiene errores y defectos? No porque así se haya pensado en su diseño original, no porque así haya sido creado, sino los errores y defectos no es más que la consecuencia del paso del tiempo y de la gente y de la burocracia que va haciendo cambios y que lo va complicando, y entonces empiezan a brotar por todos lados estos problemas. La tercera parte de esta fase del viaje es hacerlo menos complejo. ¿Sí? Por complejo es cuando existen cuellos de botella, cuando hay duplicidad de funciones, cuando la gente no conoce o no sabe el impacto de su trabajo en el resto del equipo, o bien no sabe por qué recibe y cosas que ya vienen con problemas de las fases anteriores del proceso, en fin, todo lo que tiene que ver con complejidad. Una vez que se consigue avanzar esta parte del viaje, del trayecto, se pasa y se logra estabilizar un proceso. Y esta estabilización es lo que permite ya con muchísimas probabilidades de éxito el poder hacer ahora sí una mejora real, una mejora sustantiva, un rediseño, innovación, reingeniería. En esta parte azul es en donde entra el tema de cambio de paradigmas, el aprender a salirnos de esos paradigmas que nos tienen luego inmovilizados en una sola forma de hacer las cosas. ¿Sí? De alguna manera las cajas rojas son un poco para resolver lo que vendría a ser como un problema, y las cajas azules son ya para pasar, aprovechar una oportunidad de mejora y generar valor y generar riqueza y tener clientes leales y felices, ¿no? Para que la gente se familiarice con el mapa, porque esto lo va a ir viviendo, esto es lo que se va desarrollando a lo largo de los 2 días y medio que dura el simulador, el taller. Hacemos la analogía de que las cajas rojas equivalen a hacer un trabajo de restauración o de limpieza. No es la parte más agradable, tal vez, porque pues a quién le gusta estar quitando errores y quitando defectos, ¿verdad? Pero es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo porque si no transitamos primero por la parte del viaje de esta primera, pues difícilmente vamos a poder crear valor y riqueza y nuevos productos, nuevos servicios espectaculares. Entonces, esa es la parte, digamos, de limpieza. Pasando al azul, es cuando los equipos realmente sueltan o liberan, mejor dicho, todo su potencial de creatividad, de proposición, ya están trabajando de manera unificada, sistémica, y es cuando van a conseguir hacer mejoras verdaderamente espectaculares, ¿verdad? Dejar un proceso totalmente rediseñado con resultados inimaginables. Ya entramos pues a la remodelación. De esta suerte se vive el ciclo completo. 4 simulaciones, o sea, 4 oportunidades de llevar a cabo el trabajo. Entre las 4, entre la primera y la segunda y tercera, y así se ejecutan cambios que van, que se derivan de la aplicación del método que le acabo de comentar hace un momento, y con ello se va viviendo, se va evidenciando el beneficio de aplicar este método con disciplina y con paciencia. Con esto damos por concluida la presentación de este tema, de este webinar, y me gustaría abrir la posibilidad de escuchar y, en la medida de lo posible, dar respuesta a sus preguntas.